Bueno, muy buenas noches. Me presento, Daniel Mateo Cortés Cardoso, estudiante de primer semestre de la Universidad Abierta y a Distancia UNAM, eh, estudiando primer semestre de Administración de Empresas, específicamente en la zona sur, en la UDR de Mariquita. Muestro mi carnet de comprobación. En este momento voy a explicar, voy a dar una breve explicación sobre los métodos para probar la validez de argumentos. Ejercicio 1. Preposiciones y tablas de verdad. Literal E. Literal E, pues si yo seleccioné para dicha actividad. Podemos evidenciar primeramente que en el literal nos dan nuestro lenguaje simbólico y nuestras preposiciones simples. En este caso, para P, el pensamiento lógico-matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Q, la lógica es la clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas. R, los seres humanos tenemos capacidad de desarrollar diversos tipos de habilidades. Para lograr dar significado a este lenguaje simbólico, usamos una tabla de verdad, ¿sí? Y los conectores en esta tabla que les estoy mostrando en este momento, tenemos cada uno de los conectores que manejamos del método de validez y su significado y el nombre de la lógica. En este caso se nos repite este conector, que en este caso sería conjunción, y su significado es y. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Para poder tener una preposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Entonces le vamos a dar el significado con los conectores para hacer una sola preposición compuesta. En este caso sería P. El pensamiento lógico-matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Y la lógica es la clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas. Esta segunda parte sería Q. La flechita es un condicional que sería sí, entonces. Entonces, el pensamiento lógico-matemático está relacionado con la capacidad de razonamiento lógico, P, y R, y los seres humanos tenemos capacidad para desarrollar diversos tipos de habilidades. Esta es nuestra preposición compuesta que nos da resultado a través de este lenguaje simbólico, usando las tablas que tenemos acá, principalmente la conjunción, que sería la I, que es el símbolo que nos dan en este lenguaje simbólico. Ahora les muestro esta imagen de tablas de verdad que nos va a funcionar para poder generar una tabla de verdad manualmente, ¿sí? Teniendo en base este ejercicio, nosotros manejamos la conjunción y manejamos el condicional. Entonces, primeramente, para una tabla de verdad, los primeros pasos es colocar las premisas simples, ¿sí? Sería P, Q, R, siguen las negaciones, pero en este caso no tenemos ninguna negación. Ya después siguen las premisas con su primer conector, sería PQ y PR. Y por último, las premisas compuestas, sería P y Q, sí, entonces P y R. Empezamos a enseñar los datos de esta manera. Primeramente se colocan 4 verdades y 4 falsas. Seguimos con Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Seguimos con R, verdad falsa, verdad falsa, verdad falso, verdad falso. Entonces, para poder generar esta primera casilla, que sería P y Q, y nos devolvemos a la tabla, sería una conjunción. P y Q dice en la tabla que solo es verdad cuando P y Q son verdaderas. Entonces, nos devolvemos acá y miramos estas dos, P y Q.
Rayamos. Dice que es verdad cuando las dos son verdaderas. Este primer caso tengo esta, que es verdad, esta, que es verdad, y si podemos ver, no tengo más verdad, verdad en el restante del cuadro. Quiere decir que los restantes son totalmente falsas. ¿Listo? Ahora seguimos, ya tenemos esta casilla, seguimos con P y R. Volvemos a mirar la tabla, sigue siendo una conjunción. Volvemos a repetir, es verdadero cuando las dos preposiciones simples son verdaderas. Entonces volvemos a hacer el ejercicio, señalamos P y señalamos R. Buscamos verdad, verdad, encontramos la primera, verdad, 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 falso no nos sirve, verdad, verdad, encontramos la segunda, seguimos buscando y no encontramos más verdad, verdad, quiere decir que el resto de las casillas es falso. Aquí ya le dimos la respuesta a las preposiciones simples con un conector. Ahora vamos a dar la respuesta a las dos preposiciones más un conector. En este caso sería P y Q, sí, entonces P y R. Tenemos que analizar siempre dos datos. Este primer dato ya lo hemos analizado en este caso, ¿sí? Y este segundo caso, P y R, lo tenemos analizado acá en este caso. Ahora miramos, su conector es un condicional. Entonces nos devolvemos acá, miramos la tabla condicional y dice, buscamos la manera más fácil de solucionar, dice que es falso cuando la primera preposición es verdadera y la segunda es falsa. O siempre debe cumplir este orden, verdad, falso, es falso. Vamos a mirar, verdad, 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 falso, aquí encontramos la primera, falso, verdad, no nos sirve, falso, 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 y el resto siguen siendo falsos. ¿Por qué no nos sirve esta? Porque debe ser primero el orden, recordemos la tabla, verdad, falso, para que sea falso, ¿sí? Entonces, verdad, falso, para que sea falso, falso, verdad, no nos sirve porque tiene que ser al contrario. Quiere decir que el restante de la tabla es verdad, verdadero. Así es como le damos respuesta y solución a la tabla de verdad manualmente. Tenemos la ayuda siempre de esta imagen, que son las tablas de verdad, ya con sus conectores por sección. El resultado de esta tabla es de verdad. El resultado de esta tabla de verdad es contingencia. ¿Por qué es contingencia? Porque hay un falso. O sea que existen variabilidades verdaderas y una falsa. Ya por último, la tabla de verdad a través del simulador lógica UNAM. ¿Sí? Podemos ver las preposiciones simples, P, Q, R, las mismas ubicaciones que leímos en la anterior tabla manualmente, que son exactamente iguales, 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa y así sucesivamente. Y acá nos muestra el resultado de estas dos preposiciones unidas con un conector. Podemos evidenciar que exactamente es el mismo resultado que nos dio manualmente. Eso quiere decir que acertamos en hacer la tabla manualmente y nos acertó con esta a través del simulador. ¿Por qué la acertamos? Porque desglosamos estas dos, esta primera premisa y esta segunda premisa, las desglosamos en esta tabla para encontrar esto que fue lo que hicimos acá. Esto es un método para comprobar la validez de un argumento. Espero haya quedado un poco claro y eso fue todo.